Bueno, lo primero, clase de filosofía es la que tenemos hoy, ¿listo? Sí hubieron modificaciones y cosas por cuestiones que yo tengo que modificar de mi semana, entonces por eso les pido disculpas porque les desordena un poco la situación, pero la idea es que nosotros vamos a avanzar y seguir cumpliendo, ¿listo? Lo primero, ya les había dicho hace 8 días, bueno, ya serían hoy 9 días. Les había dicho el martes pasado que hoy lo primero que íbamos a hacer era verificar que ustedes hayan leído por lo menos las 10 primeras páginas de Filosofía para Principiantes, así de que vamos a arrancar precisamente por eso. ¿Listo? Eh, Sebastián, bienvenido a la clase. Listo. Entonces vamos a arrancar por eso, ¿ok? Bueno, el orden va a ser aleatorio, no le tengo más tedio ni más amor a ninguno. A todos los quiero por igual. ¿Listo? Eso que absolutamente claro. ¿No? Entonces vamos a empezar por Julián. Su merced que ha leído el libro de filosofía para principiantes. ¿Qué nos puede contar así abiertamente? Al primero lo dejo que fluya. Si no lo ha leído, hermano, mejor dígame, no, no lo he leído y avanzamos. ¿Cuál Julián, profe? Julián Ramírez, Ah, no, profe, no lo he leído. pilas. Ahí vamos guardando. Ojo, de hoy en 8 voy a verificar las siguientes 10 páginas. ¿Listo? Ojo, allá tenemos una nota acumulativa de filosofía. Alejandro Rodríguez, ¿su merced sí la leyó? ¿Sí ha leído algo? No, señor. Lindos. Otra mala nota. Pilas. Ahora sí, Julián y Victoria. Profe, a nosotros se nos borró o sea, el libro. Es que como cambiamos de celular, se nos borró Sí. todo y en Classroom tampoco aparece. Ok, sigamos. Felipe, bueno, Felipe no sé si sabía. No, profe, yo no sabía. Solo Listo, por eso. adelanté los apuntes y ya. Listo. Hay un libro que les voy a mandar en PDF, Felipe, que se llama Filosofía para Principiantes. Lo voy a reenviar en el grupo. ¿Listo? Que Listo. lo vamos a leer. Listo acá, no sé si se alcanza a ver. Ay, se me fue. Ah, listo, acá. Filosofía para Principiantes es en PDF. Tú lo puedes leer desde el celular, desde el computador, completamente gratis, no hay que comprar nada. ¿Sí? Si se dan cuenta, es trata de ser didáctico, no es pura lectura y absurda, ¿sí? Sí. Obviamente tiene pedazos de lectura, pero trata de ser muy dinámico. Esa es la idea de este libro. ¿Listo? Es para que no van a creer que les voy a poner a leer hay una cosa rara, pues. A mí en mi época me enseñaron con un libro que se llamaba El mundo de Sofía. Nunca lo leí. O cosas por el estilo. ¿No? Hay otros libros que sí leí, que si de pronto quieren anotarlos y en algún momento comprarlos y leerlos, genial, espectacular. Uno se llama El mono desnudo de Desmond Morris, que habla acerca del comportamiento humano y demás. Otro se llama El ascenso del hombre de Frijot Capra. Y bueno, hay otros por ahí que van fluyendo. ¿Listo? Filosofía para principiantes. Nicolás, su merced sí leyó, ¿verdad? No, profe, la verdad no lo leí. Pilas. Mariana, pilas. Juan Marulanda. ¿Por qué no reconozco ese nombre? Juan Marulanda. Creo que él es nuevo, profe. Bueno, Juan, bienvenido. Que no reconozco el nombre. Entonces ya saben, ¿no? Desafortunadamente, ustedes saben que pues las cosas como son y en este momento Juan Sebastián Marulanda se llama, ¿sí? Sebastián Marulanda. Uy, se desconectó. Bueno, las cosas conmigo son muy claras y transparentes y simplemente todos en este momento la tarea que teníamos pendientes de la lectura del libro tienen un 1, ya se lo ganaron. Bueno, entonces felicidades por eso. Hoy, hoy vamos a ver, a seguir viendo
como la continuación de la clase pasada de filosofía, alguien que me diga al menos, a ver si rescata un punto y no tiene un 1, sino al menos un 2, que hablamos la clase pasada en filosofía. No todos, puedo avanzar yo. Pues, profe, yo me acuerdo que hablamos algo de un tema que se llamaba que en algún momento de nuestras vidas nosotros hacíamos filosofía, ¿no? Pues filosofábamos y Ajá, todo eso. ok, bien, está También bien. Nicolás quedó sobre, en 2. Dime, Victoria. también sobre las preguntas no, ¿cómo era? No, teórica no. Ay, se me Tiene olvidó. apuntes, mire los apuntes. Se vale copiar. ¿Qué vimos? La retórica, La retórica. Muy bien, ¿qué es eso? que es una pregunta que no tiene respuesta. Ah, muy bien, una pregunta retórica. Eso no es la También retórica en sí. Muy bien. ¿Alguien más? Ahí le subí a 2. ¿Alguien más? ¿Me quiere decir algo de la clase pasada? ¿Todos esos? ¿No Pues yo no tantos? estuve en la clase pasada, pero los apuntes que adelanté es como que vivir Sí, sin filosofía, aunque sí. uno piense que va a estar sin filosofía, o sea, va a pensar, va a vivir en una filosofía no pensada. Ok, buenísimo. ¿Viste el video de la clase? ¿O cómo lograste eso? ¿Solo con la presentación? Con la presentación. Ok, te recomiendo que veas el video y les recomiendo que si quieren refrescar, vean el video, ¿sí? El video tiene una ventaja y es que eso que no les gustó o que les aburrió, lo pueden adelantar, ¿sí? Y van a donde tienen que ir, ¿listo? Señor Alejo Rodríguez, dímelo. Que nos preguntó si era importante la filosofía y Ajá, si sí. muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Antes de que cerremos este regalo de un 2 en lugar de uno, Yo, profe, dígalo. que hablamos de de la sabiduría y pues de qué era la filosofía. Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Marianita no te animas? Mariana, ajusta un poquito gira un poquito el celular, o yo creo que estás desde el celular para que te vea mejor. Gracias. Listo, arrancamos entonces. Ya los que tuvieron su 2, ya lo tienen. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar vamos a adelantar un poquito más y vamos a hablar algo que se llaman los rasgos de la filosofía. ¿Listo? Y vamos a tocar 7 rasgos principales que caracterizan a la filosofía y que la hacen como tal ser lo que es. ¿Listo? 7 rasgos de la filosofía, ese va a ser el título de hoy. Acuérdense que si necesitan preguntar algo, se enredaron en algo, me preguntan, por favor, no se queden con la duda. ¿Listo? Para los recién llegados, voy a devolver esto. Hoy vamos a ver los rasgos fundamentales de la filosofía. Mi nombre es Alejandro Riaño y esta es nuestra segunda clase de filosofía. ¿Listo? Antes de ver y antes de ver oficialmente los 7 rasgos de la filosofía, tenemos que tener algunos conceptos claros, ¿sí? Como un glosario, como un diccionario de lo que necesitamos para poder entender lo que vamos a ver adelante. ¿Listo? Son estas 4 palabras que espero que las puedan anotar. Ente, episteme, radical y misterio. ¿Listo? Escríbanles. La idea es que vayamos despacito. Entonces, anótenlas con calma, tranquilos. Y vamos a hablar de la primera, ¿listo? La palabra ente la vamos a utilizar mucho en nuestra clase de filosofía. Gracias, hija. La vamos a utilizar mucho en nuestra clase de filosofía. Va a estar sonando. Entonces tenemos que entender qué rayos es un ente. ¿Listo? Es una de las más importantes, de las que más vamos a usar, es esa, en esta clase y en todas de aquí en adelante. Entonces, el ente es ese concepto filosófico que nos habla de que un ente es aquello que existe o que puede existir. Todo, ¿sí? Victoria es un ente. Su pensamiento también es un ente. El vaso
también es un ente, ¿sí? Su cerebro es un ente, el computador es un ente, ¿sí? Pero no vamos a hablar puntualmente de un ente en particular, sino de todos como un solo ente, es decir, todas las cosas, todo, absolutamente todo, todo lo que existe, ¿listo? Entonces, cuando nombre esa palabra ente, va a hablar acerca de todo eso que existe, ¿listo? Episteme. De pronto han escuchado en algún momento de sus vidas o en clases la palabra epistemología, ¿sí? Episteme es ese término que significa saber, es un conocimiento, ¿sí? Es una ciencia, ¿sí? Eh, Los filósofos griegos, que vamos a hablar mucho acerca de los filósofos griegos, que son como la base de todo, se referían a la episteme como el verdadero conocimiento, ¿sí? La episteme es el verdadero conocimiento, ¿sí? No un conocimiento superficial, sino el real, el de verdad, el verdadero. Algo radical, ¿sí? Algo radical es algo que pertenece a la raíz, a la base, al fundamento. Eso es algo radical, ¿sí? Que es fundamental, que es esencial. ¿Listo? Y la palabra misterio es una cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. ¿Listo? Esa es la palabra misterio. Es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver algunas cositas en las cuales vamos a utilizar esas palabras. ¿Listo? Entonces, espero que ya las hayan anotado. Vamos a hablar de acerca de qué busca el filósofo como tal. Un filósofo busca algún tipo de saber o conocimiento, ¿sí? Algún tipo de episteme, por así decirlo. La episteme ya es la profunda. Busca algún tipo de saber o conocimiento, por lo tanto, no es la filosofía un arte o una técnica con el objetivo de elaborar un producto, como por ejemplo una mesa, una casa o incluso un discurso persuasivo, ¿sí? Es el conocimiento como tal. Es decir, nosotros no propendemos, cuando hacemos filosofía, no buscamos fabricar algo, ¿sí? O lograr construir algo, o llevar a cabo, escribir algo, en el caso del discurso, no. Lo que busca el filósofo es algún tipo de saber, de conocimiento, de sabiduría, así como lo nombrábamos la vez pasada, esa sabiduría que estamos buscando. ¿Listo? Entonces es lo que no es la filosofía, ¿sí? Y con respecto a lo que no es, vamos a hablar de que la filosofía es teoría, no poesía. Teorizamos, analizamos y pensamos. No es como en algún momento nos dice, ay, es que habla muy lindo, entonces parece filósofo. No, no es poesía, porque no se trata de romance, de amor o de palabras lindas. Es teoría como tal. Es una episteme, ahora entienden la palabra, es una episteme o ciencia en el sentido clásico, es decir, un saber. ¿Cómo así? Un saber, ¿por qué? Porque persigue un conocimiento teórico por sí mismo y no por referencia a otra cosa. ¿Cómo les explico esta frase? El conocimiento teórico como tal y no porque a algo más se lo refiera. Es decir, no aprendo de lo que alguien más me diga, de lo que un libro me diga, ¿sí? Sino que busco teorizar alrededor de eso que estoy pensando y que estoy tratando de investigar, ¿sí? Muchos filósofos han querido limitar la filosofía a una sola cosa, ¿sí? Al conocimiento o al lenguaje de los valores en el caso de la ética o al ser humano en el caso del humanismo. Pero la filosofía es mucho más allá, no tiene ese único objetivo, ¿sí? No tiene ese único objeto, o ni siquiera ese grupo de objetos de estudio, sino que trata todos, absolutamente todos los temas y muchos más, ¿sí? La filosofía no hace matemática, pero trata de entender de dónde salió la matemática y por qué es tan necesaria, ¿sí? La filosofía
por ejemplo, si la comparamos con la biología, creo que ya se los había dicho, la biología estudia el ser vivo, sus funciones y demás. Eso hace la biología. La filosofía se pregunta, ¿qué es la vida? ¿Sí? Entonces, no hace ciencia biológica. Va más allá de decir, ¿qué es la vida? ¿Sí? La matemática nos enseña a sumar y restar. La filosofía nos pregunta, ¿qué es un número? ¿Existe o no existe? Y no sé si ustedes se lo han preguntado, y esto cambiando un poquito de tema, en algún momento, ¿alguien ha visto un uno en algún momento de su vida? No, uno ve el escrito del número uno y ve una cosa, pero el uno como tal es algo que existe solo acá en nuestra mente, ¿sí? ¿Alguien ha visto una suma jugando con una resta? No, son conceptos que están mucho más allá y que uno dice, bueno, y algo para que se analicen un poquito y filosofen un poquito es, ¿las matemáticas fueron inventadas o fueron descubiertas? Piénselo por un instante, porque nosotros inventamos la rueda, por ejemplo, para solucionar nuestros problemas y demás. Pero la matemática fue inventada, alguien se la inventó. Las leyes, por ejemplo, de la naturaleza que están basadas en matemática, ¿se las inventaron? Pues no, fueron realmente descubiertas poco a poco con el desarrollo del conocimiento humano, de las ciencias, ¿sí? De la misma filosofía. ¿Listo? Entonces, vuelvo. La filosofía, ese es el primer rasgo. Es teoría, no poesía. ¿Listo? Siguiente. La filosofía es absolutamente universal. ¿Listo? No es local, no se limita a algo, sino que es absolutamente universal. Es una ciencia o saber, porque sí lo es, que busca explicar o entender o esclarecer la realidad en su conjunto, haciéndose sobre todas las cosas las preguntas más radicales. ¿Listo? Si tomamos dos ciencias como la biología y la química, veremos que sus objetos de estudio son lo vivo y la estructura química de las cosas, es decir, el resto de ciencias estudian un aspecto de la realidad, lo vivo, lo químico, etcétera, y lo toman como su objeto de estudio propio. La biología no lo estudia todo, sino solo un pedacito del todo, aquello que está vivo. La filosofía, en cambio, no se limita de esa manera, sino que indaga literalmente todo. Su objeto de estudio no es este o aquel tipo de particular de ente, sino todo ente. Pero ojo, porque si no se limita en cuanto a su objeto de estudio, tampoco se limita en cuanto a su método, ¿sí? Si la física moderna, por ejemplo, se limita a estudiar aquello que puede conocerse mediante la experimentación empírica, estoy hablando de ciencia moderna, y la modelación matemática, y todo lo que no pueda descubrirse con este método lo pone entre paréntesis como en duda, podemos decir, por tanto, que la filosofía es un saber universal, que no se cierra a ningún campo ni se limita a ningún método, sino que trata de entender todas, absolutamente todas las dimensiones de la realidad a través de qué? De la razón. ¿Y de qué echa mano? De todos los medios, de todas las evidencias que tenga disponibles a su alcance. De momento, entonces tenemos que la filosofía primero es un saber y dos, que es universal, que no se limita a ningún objeto concreto, sino que trata de abarcar toda, absolutamente toda la realidad en su conjunto. ¿Listo? Pero si no se limita como las otras ciencias, entonces puede suceder que la filosofía acabe tratando e investigando los mismos objetos que otras ciencias. ¿Sí? La filosofía, por ejemplo, también estudia lo vivo, como les decía, qué es lo vivo, al igual que la biología, pero si estudia los mismos objetos que otras ciencias, la pregunta que tenemos que hacernos y que espero que se hagan, que la analicen y digan, es la pregunta real es ¿en qué se distingue de esas ciencias? Pues se distingue en su punto de vista, porque cuando la filosofía indaga sobre un objeto, siempre lo hace desde los fundamentos, desde la raíz, ¿sí? Entonces, el biólogo estudia, como les decía, los seres vivos, la filosofía pregunta qué es la vida, qué es aquello que hace posible
la ciencia de la biología. La antropología, por ejemplo, estudia a los seres humanos. La filosofía se pregunta qué es el ser humano, ¿sí? Biología, filosofía, antropología, espere, biología y filosofía, sí, antropología y filosofía. En cierto sentido estudian los mismos objetos, pero de maneras distintas, con puntos de vista distintos, ¿sí? Joseph Brodsky, que es un filósofo recomendadísimo, eh, dijo en algún momento, la filosofía es la ciencia de los fundamentos. Repito, la filosofía es la ciencia de los fundamentos, donde las otras ciencias se paran, donde ellas no preguntan, donde ya paran de preguntar y dan mil cosas por supuestas, allí empieza por preguntar el filósofo. Allí empieza a preguntar el filósofo. Las ciencias conocen, él pregunta qué es conocer. Los otros sientan leyes, el filósofo pregunta qué es la ley. Así la filosofía también es una ciencia radical, porque va a la raíz de una manera más profunda que cualquier otra ciencia, donde las otras ciencias se dan por satisfechas y dicen, ya lo logré todo, la filosofía sigue preguntando, sigue investigando, ¿sí? Pueden, por ejemplo, pensar en otras preguntas filosóficas que si quieren pueden anotarlas. ¿Qué es lo real? ¿Cómo y qué podemos conocer? ¿Qué principios gobiernan todo razonamiento? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la ciencia? ¿Sí? Todas estas cuestiones tratan de ir más allá de lo básico de un tema, tratan de ir a la raíz. Podemos entonces añadir, por tanto, el tercer rasgo, que además es un saber universal. La filosofía es un saber, aparte de universal, es radical. La filosofía lidia con los problemas límite de los conceptos más fundamentales, ¿sí? Donde las ciencias dicen hasta aquí llegué, la filosofía lo investiga más a fondo porque quiere llegar a la raíz, ¿sí? De eso se trata. Entonces podemos decir que es un saber radical, ¿listo? Esta frase de Bochensky que les dejo acá, si quieren, pueden copiarla. Es más, deberían copiarla. Espero que la alcancen a ver. Si no, voy a leerla otra vez. La filosofía es una ciencia de los fundamentos, donde las otras ciencias se paran, donde ellas no preguntan y dan mil cosas por supuestas. Allí empieza a preguntar el filósofo. Las ciencias conocen. Él pregunta qué es conocer. Los otros sientan leyes. Él se pregunta qué es la ley. Así, la filosofía es también una ciencia radical, pues va a la raíz de manera más profunda que ninguna otra ciencia. Donde las otras ciencias se dan por satisfechas, la filosofía sigue preguntando e investigando. Esto les va a dar unos segunditos para que copien la famosa frase. ¿Cómo amo el café? ¿Listo? Bueno, chicos, si no alcanzaron, tranquilos que va a quedar subida en la plataforma. O sea, no tienen por qué angustiarse. Ahorita llegan y miran la presentación y la copian. ¿Listo? Avanzamos. Entonces, preguntas. ¿Qué es lo real? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la felicidad? Anótenlas, no les voy a preguntar. Nos llevaría todo el día solo responder, tratar de responder una de esas. Y de eso se trata. Es más, no se los dejo como tarea, sino
Se los dejo como reto. Traten de analizar esta tarde, en algún momento que tengan libre, qué es lo real, qué es la conciencia, qué es la felicidad, qué es la belleza, qué es lo bueno, qué es la justicia, ¿sí? Si alguno de ustedes es capaz de responder esto eh, de una manera así como muy global, como más profunda y yendo a la raíz, se lo juro que no solo los eximo de la clase, sino que les doy mi trabajo. Porque llegarían a una escala por encima de la filosofía impresionante, ¿sí? Porque aún el filósofo que sigue estudiando hoy en día filosofía, que tiene posgrados y que tiene estudios y que tiene todo, aún trata de responder a profundidad qué es esto, qué es lo real, qué es la conciencia, qué es la felicidad, qué es la belleza, qué es lo bueno, qué es la justicia, ¿sí? Son preguntas que si bien no llegamos a tratar de indagar, no llegamos a conocer del todo, ¿sí? Nuestro conocimiento es bastante limitado como humanos, pero nuestras dudas sí son ilimitadas. Seguimos preguntándonos y preguntándonos y preguntándonos, ¿sí? Entonces, el siguiente tema que les decía, la filosofía es algo radical, ¿sí? ¿Por qué es radical? Porque lidia con los conceptos más fundamentales, ¿sí? Donde las demás ciencias dan por supuesto, la filosofía no investiga, porque quiere llegar a la raíz de esas cosas, que era lo que les decía hace un instante. Quiere llegar a ese punto, quiere llegar a la raíz, por eso se convierte en algo radical, ¿sí? Entonces, como tercer punto, la filosofía radical. Ahora, sé que pasé muy rápido esta, pero eh, la filosofía, el cuarto aspecto de la filosofía es que es un saber crítico. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí cuando me hablan de crítico, yo pienso en este tipo. ¿Alguno se ha visto la película? ¿O la recuerda o sabe de cuál estoy hablando? Muy bien. Es un saber crítico. Alejo levantó la mano, señor. Ratatouille. Ratatouille, sí, señor. El tipo es un crítico. Ese se llama Anton Ego. Y es un crítico. ¿Qué hace un crítico? Un crítico no se contenta fácilmente, si recuerdan ese pedazo de la película. Y busca una justificación. En el caso de la filosofía, que es un saber crítico, busca una justificación racional para todas las cosas. Uy, eso quedó pegado. Qué pena con ustedes esta presentación. Es una justificación racional para todas las cosas, ¿sí? Busca racionalizar esas preguntas, busca tratar de entender y de hacer crítica incluso a nuestro propio pensamiento, ¿sí? Por eso se habla de que es un saber crítico, ¿sí? No se contenta fácilmente. En quinto lugar, la filosofía trata acerca de lo fundamental, de los fundamentos de todas las cosas. Claramente va a la raíz porque es radical, pero trata de hablar de lo fundamental, de los fundamentos, de lo que puede llegar a irse como a lo más profundo. ¿Listo? Tenemos que hablar de algo y es la diferencia entre lo que es un problema y lo que es un misterio. ¿Sí? Y cómo se puede llegar a una respuesta o no. Señor, ¿quién preguntó? Alejo, cuéntame. ¿Me dejan un momentico el de atrás, porfa? El 5. Claro que sí. ¿Listo? Trata de lo fundamental de todas las cosas. Ahora vamos a hablar de lo que es un problema y de lo que es un misterio, ¿sí? Un problema es algo que puedo solucionar, ¿sí? Un problema es algo que le busco como una solución como tal y que en algún momento la tiene, ¿sí? Ejemplo, no sé, ¿cómo hago para llegar de acá desde mi casa hasta Tunja? Tengo un problema porque quiero llegar allá y necesito solucionarlo, ¿cierto? Entonces busco la manera de solucionar ese problema. Listo, tú, lo solucioné. ¿Tiene alguna solución? El misterio es algo que sigue buscándose y profundizándose,
¿sí? Por ejemplo, ustedes podrían preguntarse, y esto para que lo piensen por un instante, hablando de algo de fe. Ustedes pueden preguntarse en algún momento si su papá y su mamá son su papá y su mamá. ¿Por qué? Porque ustedes están creyendo eso por fe. Ustedes no estaban el día de su parto ahí. No se acuerdan de ese instante. ¿Cierto? ¿Cómo pueden tener la seguridad que su mamá es su mamá? ¿Cómo lo pueden saber? ¿Sí? Pueden tener fotos incluso de recién nacidos, pero no tienen un video donde se vea cómo está su mamá ahí sacando a ese bebé y que ese bebé que les mostraron en la foto son ustedes. Eso es algo que creemos por fe, ¿sí? Si se vuelve un problema, debemos ir, por ejemplo, en el caso de que haya una duda de paternidad, podemos ir a una prueba de ADN y ahí podríamos estar seguros. Hasta tanto, estamos creyendo eso por fe. Eso hace parte del misterio y va a seguir siendo un misterio. Creemos por fe, ¿cierto? Yo creo que mi mamá es mi mamá. Yo nunca me he hecho una prueba de ADN, ¿cierto? Pues yo creo que mi mamá es mi mamá. Y eso me han dicho toda la vida, ¿sí? Entonces, lo que es un problema y un misterio es algo que incluso va más allá que esto porque es algo difícil de resolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien nosotros, por ejemplo, hablando de los árboles, podemos ver que los árboles en su gran mayoría son de color verde y la biología nos dice que es porque contienen clorofila, que es la que permite hacer la fotosíntesis. Ok, pero no nos responde por qué verdes, por qué la clorofila, por qué es así y no de otra manera. ¿Sí? Nos dice las razones, pero no nos va a resolver ese misterio de, bueno, ¿y qué? ¿Quién se inventó eso de que los árboles sean así? Son así y ya, es aleatorio, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros quedamos como con esas preguntas, como el filósofo de la imagen, como, oiga, y entonces, ¿sí? Y entonces, o preguntas como, que son un misterio. ¿Cuál es la razón de que yo, Alejandro, exista y esté hoy acá? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Cuál es la razón de que Victoria exista? ¿Para qué? ¿Para qué existe Julián? ¿Para qué existe Alejandro, el otro Julián? ¿Para qué existe Nicolás? ¿Para qué existe Felipe? ¿Para qué existe Sebastián? ¿Para qué existe Mariana? Incluso Sara que no está. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de que yo esté acá? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Listo? Y el sexto rasgo, esto sí anótenlo por favor, el sexto rasgo de la filosofía es que su objeto último es el misterio del ser. ¿Listo? Su objeto último, el fundamento de lo que queremos ver, ¿sí? Es el objeto, perdón, es el misterio del ser. Entender qué es el ser como tal, ¿sí? Ese es uno de los rasgos de la filosofía. El séptimo rasgo de la filosofía es su motor. El motor de la filosofía es la admiración, ¿sí? El filósofo admira profundamente eso que es su motor de admiración, admira eso que es el conocimiento como tal, ¿sí? Admira, por ejemplo, un árbol, ¿sí? Y al admirar el árbol puede tratar de indagar y decir, venga, ¿qué tan profundas pueden ser esas raíces? ¿Sí? No va la biología a decir, venga, ¿y por qué son importantes las raíces? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Son fotófobas? No sé. No, no, no. Dice, ¿qué tan profunda será esa raíz? ¿Sí? ¿Cómo llegaría hasta ahí? ¿Fue sembrado? ¿Empezó a nacer silvestre? ¿Sí? Entonces admira tanto el árbol que se va hasta allá. ¿Sí? Incluso puede llegar a compararlo con aspectos fundamentales de la vida.
como, ¿cómo me puedo yo comparar con un árbol? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Cuáles serían mis ramas? ¿Qué serían mis hojas? ¿Sí? Si es un ser vivo, ¿tendrá pensamientos? ¿Tendrá sentimientos? ¿Podrá reflejar emociones? No sé. Empieza a profundizar y empieza a admirar tanto algo que se va a profundizar en ese algo. ¿Listo? Por ejemplo, la vida. Empiezan a admirar la vida. ¿Sí? Dicen, ¿qué es la vida? ¿Cómo es que se puede sustentar la vida? Y no en bases científicas y químicas, sino de cuándo acá, ¿qué somos? Ese es el último rasgo fundamental de la filosofía. ¿Listo? Y no sé, hasta aquí tienen preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. ¿No? ¿Segurísimos? ¿Seguro, canguro? Listo. Entonces, en resumen, solo les voy a dejar una frase que es la que resume toda nuestra clase de hoy. No la escriban todavía, ya les doy un espacio para que la escriban. Pónganme cuidado en la lectura. El resumen es, la filosofía es ese saber o ciencia, número uno, universal, número uno, dos, radical y crítico, que además indaga los primeros principios y las últimas causas de las cosas, junto con los presupuestos fundamentales del resto de las disciplinas, cuyo objeto último es el misterio del ser y cuyo motor es la admiración. Repito, la filosofía es el saber o ciencia universal, radical, crítico, que indaga los primeros principios y las últimas causas de las cosas, junto con los presupuestos fundamentales del resto de las disciplinas, y cuyo objeto último es el misterio del ser y cuyo motor es la admiración. La admiración es el motor. El objeto último es el misterio del ser. Usa presupuestos fundamentales, indaga en los primeros principios, es crítica radical y universal, y es una ciencia o saber. Listo, ahora sí anoten. Siguen escribiendo todos juiciositos. Eso.
También hay un error ahí. Ay, acabo de darme cuenta. El número 6 al final no debería ser un 6, sino un 7, porque son los 7 rasgos de la filosofía. Pero bueno, corrijo esto antes de subirlo a la plataforma para que no quede así. Listo, creo que ya todos lo tienen. Entonces, chicos, dos tareas para que las tengan presentes. Julián Ramírez, no te veo. ¿Estás ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Y la cámara? Ah, ok, sí. Digamos que ya vamos a acabar la clase, pero estás como así, ¿sí? Entonces es importante que la acomodes para que te veas un poquito mejor. ¿Listo? Igual que Nicolás, que también está ahí como que se ve raro. ¿Listo? Que se vea centradito en la cámara. ¿Listo? Pilas, porque todo esto tiene que ver con calificaciones y con comportamiento. Y la profe Carolina está ahí pendiente y yo también debo estar pendiente de ustedes. Eso, Julián, excelente. Ahora sí se ve bien. Y no solo para esta clase, sino para todas. ¿Listo? Es importante. ¿Por qué, chicos? Porque puedo saber si están atendiendo o no a lo que les estoy diciendo, es lo primero. ¿Sí? Eh, ver la interacción. Si yo veo alguna cara de alguno de ustedes haciendo como, ¿qué? Entonces yo tengo que replantearme si estoy explicando bien las cosas o no, entre otras tantas razones. Y simplemente, eh, y simplemente por respeto y por cortesía, ¿listo? Victoria y Julián, acomoden, ya vamos a acabar la clase, ahorita ya no, pero sí, como que, como están así, entonces no caben los dos. Si pueden, en la medida de lo posible, alejen un poquito el foco de la cámara para que los dos aparezcan, ¿sí? Para que puedan estar más centrados. Obviamente, pues acomódense en el espacio. Para las siguientes clases, no tanto para hoy porque ya vamos acabando, repito. ¿Listo? Espero que ya hayan anotado absolutamente todo, chicos. Eh, pilas con lo de la cámara, pilas que, o sea, si terminamos, ¿cómo se llama eso? Parándole bolas y poniéndole cuidado a todo esto, nos perdemos del conocimiento real. Entonces, ¿sí? No tiene sentido hacer una cosa de esas, ¿sí? Ah, esas arandelas, dejémoslas claritas y listas para que podamos fluir mejor en las clases. No solo en las mías, sino en todas. En francés, en inglés, en biología, en química, en matemáticas y todas las demás. ¿Listo? Es parte de lo que también tenemos que ir aprendiendo. ¿Listo? Entonces, chicos, la tarea, ojo. Lo primero, necesitamos sí o sí, que hasta la página 20 de hoy en 8, bueno, el martes propiamente, del libro de filosofía hayan llegado. ¿Listo? Y les voy a mostrar cuál es la página 20 para que no haya dudas. ¿Listo? Ese matachito que ven ahí, hasta ahí tienen que haber llegado. ¿Listo? Y les voy a hacer preguntas acerca de eso. ¿Listo? No se ganen otra nota por semejante bobada. ¿Listo? Y en su cuaderno, aparte de la lectura, me van a escribir
Sí, o ya se me olvidó. Ya lo tenía por acá anotados, pero ya les digo. Van a escribirme cuáles son las ramas de la filosofía. No me van a profundizar y a indagar. Ahora, si quieren hacerlo, genial. Pero no necesito que indaguen cada rama significa tal cosa. No. Solo que me digan cuáles son las ramas de la filosofía. ¿Listo? Van a encontrar diferentes versiones y diferentes opciones en lo que van a googlear, de que alguien le dice, son estas y otro le dice, no, son estas. Unas tienen más cosas, otras tienen menos cosas. Ustedes anoten cualquiera, ¿sí? La que se encuentren ahí, para tener un conocimiento previo, para avanzar un poquito más rápido en la siguiente. ¿Listo? No necesito definición de conceptos en el cuaderno, pero sí les recomiendo que si van a esa rama de la filosofía, eh, pues traten de indagar qué es. ¿Listo? No sé, se van a encontrar, por ejemplo, con la metafísica. Sí, yo se lo voy a verificar que está ahí anotado metafísica. Pero sí es importante que ustedes, por motivación propia, traten de decir, ¿y qué rayos es la metafísica? ¿Listo? Eso ya es como recomendación. No es obligación, pero es recomendación. Y así van avanzando mucho más. Entonces, número 1, página 20. Y voy a preguntar de todo, desde la 1 hasta la 20. No de la 10 y la 20, porque como no han leído, sino desde la 1 hasta la 20. ¿Listo? Y voy a hacer preguntas puntuables, ¿sí? Por ejemplo, puedo llegar y decir, eh, según Tales de Mileto, ¿cuál es el fundamento de todo? Y digo, Felipe, contésteme. ¿Sí? El man va a quedar como, "Ah, ¿listo? Pilos, pilos, ¿listo? Cosas así. O puedo decirle a Victoria o a Sara o a Mariana, decirle, bueno, ¿quién fue Tales de Mileto? ¿A qué se dedicaba? No, pues era filósofo. No, 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 pero ahí dice que hacía otras cosas. ¿A qué? ¿A qué se dedicaba? Ah, no, es que el man tenía un taller de taxis. Ah, bueno, eso era lo que se dedicaba. ¿Listo? Ese tipo de preguntas les voy a hacer. ¿Listo, chicos? Nos vemos el viernes en clases sociales. ¿Listo? Ustedes ya también tienen ahí sus clases sociales. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones antes de que se nos acabe la clase. ¿No? Listo. Igual, cualquier pregunta o profundización que quieran hacer al respecto, me pueden escribir al WhatsApp o lo pueden subir a Classroom. ¿Listo? Alejo, cuéntame antes de que se acabe la clase. No, profe, es que saber si cuando salgan todos decirle algo. ¿Sí? Claro. Entonces, chicos, chao. Que tengan buen día. Entonces me quedo con Alejandro.